vamos a ser victoriosos. Dice, tiene plena autoridad sobre los elementos. El evangelista Marcos nos informa en el versículo 38 que Jesús se levantó enérgicamente para realizar uno de los milagros más notables en lo que a la naturaleza se refiere. Aquí el Señor se dirigió a la tormenta y atribuyéndole la capacidad de oír y obedecer, le dio un mandato categórico: calla y enmudece. Calla y enmudece, le dijo. No dijo más nada, calla. Que dice, cállate y ya no hables más. ¿Verdad? Dice, en la literatura bíblica se clasifica esta expresión bajo la figura de propopeya, que consiste en personificar o atribuir vida y acciones humanas a las cosas inanimadas. Esta orden divina, viniendo del mismo creador de todo lo que existe, fue acatada con precisión y urgencia. El texto dice que inmediatamente cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué dijo? Que cesó el viento y se vino una paz, una tranquilidad después de un miedo. Y cuando el Señor dice, ok, ya, que viene una tranquilidad, hermanos, una tranquilidad. Mire, hermano, hablando de miedo, yo le dije una vez, sabe, hermano, y es cierto eso. Yo tenía un carro estándar de velocidades y una vez se me puso un motorizado atrás. Yo llevaba una licencia de Missouri porque había venido de allá y me empezó a entrar el miedo. Yo al estarle metiendo el clutch, mi pie me temblaba ahí, hermano. Porque es verdad, hermano, se lo estoy diciendo. Y empezó y me dio miedo, estaba ahí todo. Dije, oh, pues ya me paró y ya. Entonces yo iba a dar vuelta a la izquierda y sí me dijo, oríllate a la izquierda, pues ya. Hermano, y mi pie, yo me acuerdo que mi pie en el clutch me hacía así, hermano. Me entró el miedo hace esas cosas en su cuerpo, lo pone a temblar. Bueno, me paré y cuando todavía no me salía, todavía sigue temblando. Digo, no, yo me voy a salir porque me dijo, salte ya, que se me quite el miedo. Pero automáticamente, hasta cierto modo, se me quitó, pero yo lo tenía todo. Bueno, sucedió todo que me dijo y todo eso, me puso un ticket y todo eso y todo. Y ya cuando se fue, ¿sabe? Me empecé a reír porque pasó el miedo. ¿Cuál era el miedo? Que me quería quitar mi carro. No me lo quitó, pues ya el miedo se fue. Porque ese era el miedo de que me iba a quitar mi carro. No me quitó mi carro, me puso un ticket y se fue. Y ya dije, y como a veces dice, tanto miedo para nada. Y para esto, tanto miedo, hermanos, de estos discípulos en el mar, para nada. Para que en un momento cuando el Señor nomás dijo, calla y enmudece, y se vino una gran paz, una gran tranquilidad, hermano. Mire, lo que ellos pudieron haber hecho, ¿saben qué? Ay, métanse olas al barco, pero yo voy a estar también aquí descansando con mi Señor. Si Él no tiene miedo, entonces yo no voy a tener miedo. No, ir ante Él, hermanos, estar con Él. Y es lo único en lo que nos enseña, que si Él está con nosotros, abracémonos al Señor y dejemos que las olas que hagan lo que quieran. Pero si el Señor está conmigo, sí, hermanos. Y sí, hermanos, porque el miedo a veces paraliza. Digo, a mí me pasó y otras anécdotas que tengo del miedo, hermanos, pero después que yo conocí al Señor, hermanos, poco a poco el Señor empezó a trabajar mi vida y hasta la fecha, les voy a decir, no crea que soy un valentote, también a veces entra el miedo, pero se tiene que ir, hermanos. El miedo se tiene que ir de su vida y de mi vida, hermanos. Dice, ¿verdad? Dice, en el desarrollo de este milagro de Jesús, hay algunos detalles que merecen cuidadosamente atención. En primer lugar, se debe señalar la conducta de los discípulos en este escenario. Destacan aquí que el miedo, la ignorancia y falta de fe de los discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le dijeron al Señor. 38 dice, tuvieron miedo, pues las olas anegaban el barco y corrían el riesgo de inundarse. Ignoraban que a su lado estaba el creador del universo. Ignoraba. A veces, hermanos, en el miedo ignoramos que Dios es más fuerte que nosotros, que todas las cosas, hermanos, ¿verdad? Pero a veces, dice, ignoraban que a su lado estaba el creador del universo, cuya autoridad lo sujeta a todo. No tenían fe
a pesar de todos los milagros que hasta ese momento se habían realizado ante sus ojos. En segundo lugar, debemos considerar la manera como Jesús manejó la situación. Aquí surge de parte del Señor las siguientes preguntas. ¿Por qué estáis así amedrentados? Les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Este fue un sondeo inmediato que Jesús realizó en el corazón de sus discípulos, hermano. Mire, hermano, ¿usted cree que después del miedo, esas palabras que el Señor les dijo ahí ante su presencia, no vino a quitar el miedo y lo que antes estaba pasando? Yo creo que se fue el miedo y entró como que se avergonzaron, como diciendo, es cierto lo que dice el Señor. Debimos haber tenido fe, debimos de haber confiado en ti, debimos de haber aprendido que si tú estabas aquí con nosotros, nada malo nos iba a pasar. ¿Va? Se sintieron como los hizo, sí, hermano, se sintieron mal, hermano. Y a veces las mismas palabras a veces nos hacen a nosotros sentir mal. ¿A usted no lo ha sentido sentir mal la misma palabra? A veces nos hacen sentir mal porque sabiendo de quiénes somos hijos de Dios y a veces actuamos como si no tuviéramos a un Padre Celestial. A veces sabiendo que nosotros debemos de tener fe, hermanos, actuamos como si no la tuviéramos a veces. Sabiendo que nosotros tenemos el poder, hermanos, para nuestras vidas, a veces actuamos como que si no tenemos poder. A veces actuamos como si no conocemos la palabra de Dios. A veces actuamos como si no conocemos a Dios. Sabiendo que Él ya está ahí con nosotros, sabiendo que Él nos dejó la palabra para que ella nos ayude a todas estas cosas que vamos a tener en el camino, en el caminar hacia la gloria. No, hermanos, actuemos frente a la palabra. Tengamos en cuenta que el Señor va con usted y va conmigo en todo momento. Y que Él es más poderoso que todo lo que podamos ver con estos ojos. Que Él puede hacer milagros, retener al viento, retener tantas cosas. Mire, hermanos, una vez allá en las montañas, como a las 4 de la mañana, no sé si mi hermana Delia iba, hermanos, a las 4 de la mañana estábamos orando allá por Pasadena, una montaña en lo más alto, en el mes de diciembre. Ahí íbamos descalzos porque había una prueba, íbamos así, hermano. Yo me acuerdo que nunca me quitaba los zapatos, ese día me iban picando las piedras, los palos y todo eso. Pero sabe, teníamos que ir a orar, era la disposición y era el motivo por el cual íbamos, teníamos que interceder y el miedo, el aire no nos iba a detener, el frío que estaba haciendo no nos iba a detener, nos arrodillamos, éramos como 6 personas, nos arrodillamos, agarramos de la mano y Señor, llévate este frío, llévate este viento, porque nosotros venimos a adorarte y sabe, hermano, en no mucho se fue. Llegó una gran calma, hermano. Vino algo calientito, hermano. Y ya no hubo ni aire, ni frío. Pudimos estar 5, 6, 7, 8, 10. Creo que hasta las 10 de la mañana estuvimos en esa montaña ese día, hermanos. Pero ya no hubo frío. Al contrario, como a las 7 de la mañana salió un sol, hermanos, que yo sentía que estaba hasta bien bajito, que hasta me calentaba todo mi cuerpo. Y no se lo estoy diciendo por vanagloria, no se lo estoy diciendo porque no, eso salió en ese momento, cuando estábamos ahí, fue algo que salió de los que estábamos ahí, porque iba a ser un estorbo para lo que íbamos a hacer. Y se fue el viento que estaba haciendo y se fue el frío, hermanos, y pudimos interceder por lo que íbamos ahí a hacer. Entonces, hermano, con esto, hermano, no hay nada que se interponga cuando usted y yo vamos a hacer las cosas de Dios. No hay nada. No hay nada, hermanos, que se interponga. Dice, entonces, continuamos, dice, este fue un sondeo inmediato que Jesús realizó en el corazón de sus discípulos. Los notó angustiados
y vio que eran incapaces de actuar con fe. ¿Qué dice? Los vio angustiados y vio que eran incapaces de actuar con fe. ¿Qué quiso decir con esas palabras? Todavía no están preparados. Todavía necesito enseñarles más. Necesito trabajar. ¿Qué dijo? Necesito todavía trabajar en ellos. Necesito inyectarles la fe. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando vio eso, entonces si les estaba haciendo un examen a ellos, hermanos, no pasaron el examen. Tampoco fueron reprobados. Pero sí les dijo el Señor, necesitan aprender un poquito más de Él. Y sí necesitaban aprender un poquito más, hermanos. Porque dice, los notó angustiados y vio que eran incapaces de actuar con fe. ¿Cómo es posible amedrentarse, dice, tanto si el Señor está ahí a la mano? Y a veces nosotros, hermanos, ¿verdad? En pruebas, en todo, ¿por qué? Digo, ¿por qué si el Señor está con nosotros en nuestra vida? Está a la mano el Señor, hermanos. En tercer lugar, tenemos que analizar la reacción de los discípulos. Después de observar con asombro la obra poderosa del que estaba a su lado, aquí sobresale la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quizás ahora pudieron abrir los ojos del alma para darse cuenta de que su maestro era una persona de la Trinidad divina, hermano. Yo creo que hasta ese momento, hermanos, sí abrieron los ojos. Hasta ese momento pudieron empezar a reaccionar espiritualmente en su vida. Hasta ese momento pudieron haberte dicho entre ellos: wow, sí, verdaderamente Dios está con nosotros. Verdaderamente se pudo haber quitado el estorbo, el ver lo que les impedía ver una realidad, hermano. Así como a veces a nosotros nos pasó, ¿verdad? Hasta ese momento ya empezaban a entender y comprender que verdaderamente Dios estaba con ellos. ¿Qué quiere decir con eso de ahí para adelante? Que de ahí para adelante iban a tener más confianza en Él. Iban a empezar a mirar más sinceramente, iban a empezar a mirar las reacciones que Él hacía. Porque ya habían comprendido, entendido que era Dios el que estaba con Él. ¿Y qué les quedaba ahora? Empezar a ver lo que Él hacía. Ya la confianza, ya la habían, tal vez no tenían, ahí vino la confianza, ahí vino la fe, ahí vino la decisión de ellos en decir, verdaderamente estamos caminando con Dios. Y no por lo que habían mirado, hermanos. Y esa es la confianza que yo y usted tenemos que tener, hermanos, que verdaderamente el que camina con usted y conmigo es Dios. El Dios verdadero, el Dios de los milagros. Dice, 2 detalles pudieron aprender de esto y podemos aprender para nuestra vida. La presencia de Jesús no descarta amenazas y peligros, y la fe permite mantener la calma en medio de la tempestad. La iglesia dice la iglesia que pone la seguridad en sí misma no es la iglesia de Jesús. La iglesia que pone la seguridad en sí misma no es la iglesia de Jesús, hermano. Yo y usted, si ponemos nuestra confianza, no, la confianza está en Dios. Nuestra confianza está en el Señor Jesús, en el Padre Jehová de los ejércitos. En Él tenemos que poner nuestra mirada, porque si Él está en nosotros, es la iglesia que Dios quiere que seamos yo y usted para Él. Que seamos, ¿qué? La iglesia llena de fe. La iglesia segura, la iglesia aquella que camina con la seguridad de que Dios va con usted y conmigo. Esa es la iglesia que el Señor espera. No una iglesia temerosa, no una iglesia que no tenga fe, no una iglesia que no se levanta y no camina con la seguridad de que vamos caminando con el Señor. No, esa es la iglesia que el Señor quiere, es aquella que tenga fe. Aquella que crea que Dios está al mando de su iglesia, aquella que se levante y que camine en fe, segura de que el Señor tiene control de lo que pueda suceder en el caminar que yo y usted tengamos en esta vida.
Esa es la iglesia que el Señor quiere tener, no una iglesia cobarde. No, una iglesia valiente que a pesar de ver, de sentir y de mirar, siempre camine buscando a Dios en la vida. Esa es la iglesia que Dios espera, hermano. Una iglesia fortalecida, una iglesia llena de fe, llena de fuerza, llena de valentía. Una iglesia que sepa pelear las buenas nuevas. No una iglesia que espere que alguien haga todo, no, hermano. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia fortalecida como cuando el libro de los Hechos, los apóstoles, que dice que el Señor fortalecía lo que ellos hacían. ¿Tenían miedo? No. Ellos no caminaban con miedo. ¿Por qué? Porque ya habían aprendido a caminar con el Señor. Habían tenido la fe para creer en el Señor. Ya no había miedos en ellos. Había la seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? De que Dios está con usted y conmigo. Y de hoy para adelante yo y usted tenemos que tener esa seguridad de que si Dios está con usted y conmigo, ¿quién contra nosotros? Una iglesia segura de caminar con Cristo. Una iglesia segura de caminar hacia algo bueno, hacia la patria celestial, hermano, porque ¿cuál es la diferencia de estar seguro? La inseguridad es el miedo, es el pensamiento de no puedo, de no lo puedo hacer, de me da miedo y todo eso. No, hermano, seguro es de caminar creyendo que Dios es el que lleva el mando en su vida y en mi vida. La seguridad, no la inseguridad, hermano, la seguridad de que Dios va con nosotros, hermano. Vamos a ir a Marcos 6:45. Si lo tiene, léalo, hermanos. Marcos 6:45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuantos estaban endurecidos sus corazones. Gloria a Dios. Mire, hermanos, esto es una pregunta. Dice, la tormenta es la oportunidad. ¿Para qué será una oportunidad la tormenta, hermano? Dice, la tormenta es una oportunidad. ¿Para qué será una oportunidad, hermanos? Para conocerlos, para entender. Para ver si pasaste el examen. Era una prueba. Amén. La tormenta es la oportunidad para muchas cosas en nuestra vida, dependiendo de lo que usted vea en usted. Y la tormenta es una reacción, hermanos, ¿para qué? Para crecer en Dios o para ahogarnos en el mismo miedo que nosotros tenemos, hermanos. Ellos pudieron haber ahogado espiritualmente en su miedo, hubieran caído ahí temerosos, gritando, llorando en el miedo, pero también es una oportunidad para crecer espiritualmente yo y usted, para saber cómo estamos delante de Dios, para saber, hermanos, el cuidado que Dios tiene para usted y para mí, para que si tenemos fe, aumente nuestra fe por las cosas de los milagros que Dios hace en nuestras vidas.
Así es que cuando venga una tormenta en nuestra vida, acordémonos que si Dios tiene cuidado, que no le entre el miedo, hermanos. Yo sé que va a entrar el miedo, porque yo lo sé, hermanos. Pero en ese miedo que venga, hermanos, ¿verdad? El recuerdo de que si Dios está con usted, esa tormenta pasará y vendrá la alegría a su vida, hermanos. Porque aún las tormentas obedecen a Dios. Dice, mantiene una comunión íntima con el Padre. En el versículo 6:45 encontramos la expresión enseguida, tan común en el estilo de Marcos, con lo cual se indica que inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús envió a sus discípulos hacia Betsaida, en la otra ribera. La primavera del viaje quizás se debiera a que la numerosa multitud beneficiada con aquel milagro pretendía apoderarse de él y hacerlo rey. Juan 6:15. Vamos a leer Juan 6:15, hermano. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Sí, mire el pensamiento de esta multitud, ¿verdad? Dice, bueno, está el rey aquí, hagámoslo para nosotros, ¿verdad? Que venga a nosotros, mire, el pensamiento de Israel en ese tiempo, ¿sabe qué era, hermanos? No, el pensamiento de ese tiempo es que pensaban que Jesús iba a venir a quitar la esclavitud del pueblo romano. Dijo, no, pues ya llegó él, ya los romanos ya no van a hacer lo que hacen con nosotros, ya no van a hacer esto, todo lo que los romanos hacían contra el pueblo, dijeron ellos. Pero sabe, el propósito de Dios no era eso, hermanos. El propósito de Dios era de venir y quitarles el pecado que impedía que ellos conocieran a Dios. Ese era el propósito de Dios, no de venir y ser un caudillo, levantar armamentos, levantar a un grupo y ir a la pelea con rifles y con lo que fuera. Ese no era el propósito de Dios, ese era lo que pensaba el pueblo de Israel en ese tiempo, hermanos, ¿verdad? Pero el propósito de Dios era venir y quitar el pecado que impedía entrar a la presencia de Dios. Ese era el pensamiento de Dios, venir y predicarles las buenas nuevas de salvación, hermanos, para que hubiera un acercamiento ahora entre ellos y Dios, porque estaban alejados de Dios. Y por eso dice esto, hermanos, dijo el Señor, no, mejor vámonos al otro lado. Yo no vengo a eso, yo vengo a darles las buenas nuevas de salvación. Y dice la emoción y el interés por lo material lleva a la gente a actos precipitados, pero el plan divino no puede ser alterado por el sensacionalismo y la fuerza humana. Como se ha indicado ya, este viaje era de oriente a occidente, de regreso a la familia playa de Capernaum y Betsaida. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el intento de la multitud de alterar el rumbo del ministerio del Señor. Lo que se informa en el versículo 46 es un nuevo énfasis en el grado de comunión que Jesús mantuvo siempre con su Padre. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ni las trampas del diablo, que el Señor lo reprenda, dice, ni los ofrecimientos de los hombres hicieron menguar el fervor espiritual de Jesús, ni su profundidad devocional. Los discípulos no hubieran podido pasar la noche con él en oración, pero el Señor hallaba placentero el tiempo que pasaba a solas con el Padre. En el versículo 47 vemos la barca a medio mar y a Jesús solo en tierra, consagrándose en oración y dando lugar a otra lección práctica para sus discípulos. Nosotros también, como discípulos de Jesús, aprendemos con esto a mantenernos en constante oración al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo, hermano. Mire, hermano, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se fue al otro lado, hermano, ¿verdad? Después de un trabajo que él tuvo, necesitaba una calma. Necesitaba una paz. ¿Y qué tal? ¿Y qué, hermanos, verdad? Si venir a orar al Señor. ¿Qué nos da a entender con eso y todo eso, hermanos? Que cuando yo y usted tenemos un día
no muy bueno, hermanos, ¿verdad? O pasamos un día no muy bueno también. ¿Qué nos queda? Venir en oración al Señor para que venga esa paz, esa tranquilidad a nuestra vida. Que a veces no hacemos, porque yo a veces no lo hago. A veces vengo y llego a la casa y pasan tantas cosas en mi trabajo y todo eso, y en venir y decir, Señor, llévate todo esto que hoy miré, llévate este estorbo, ayúdame a que venga nuevamente la alegría a mi corazón, que venga la paz, Señor, porque yo me voy a ir a dormir, porque yo no quiero llevarme eso aún en mi sueño. Llévatelo ahorita, Padre, para que esas horas que yo vaya a dormir sean placenteras, sean de paz, y mañana sea un día nuevo. Mañana vea tu fortaleza, mañana vea tus fuerzas, mañana vea, Señor, que tú estuviste en el sueño conmigo. A veces no lo hacemos y nos dormimos con esas cosas, hermano, y al otro día a veces seguimos pensando en lo del otro día, cuando, hermano, si se lo entregamos al Señor, el siguiente es un día nuevo. Es un día nuevo, placentero, tiene que ser para usted y para mí. Tenemos que irnos al mismo trabajo sabiendo que lo que pasó ya no va a suceder. Señor, toma control, ¿verdad? Porque es como todo, hermano, en los trabajos mundanos, donde a veces nosotros trabajos no hay alegría mundana, pero no hay alegría espiritual. A veces ahí están los problemas, a veces ahí mismo hay tribulaciones, a veces ahí mismo hay malestares, ¿verdad? Entonces, Señor, yo te entrego que este día sea de paz, yo, y si me vas a dar a mí la paz, también dáselas a mis compañeros, que esa paz también ellos la tengan, y si no, dámela a mí. ¿Y cómo lo hace? En oración. Señor, que no entre en los mismos errores de ellos, que yo sea diferente, ¿verdad? Que yo esté aquí apartado de todo lo que tú no quieres que yo sea. Es solamente con la oración cómo lo podemos hacer. Dice, para no entrar en lo mismo. A veces nosotros, hermanos, en los mismos trabajos, a veces entramos en lo mismo mundano por no tener la sabiduría, por no tener eso. A veces participamos de lo mundano cuando nosotros deberíamos de ser la diferencia. Deberían de ver los mundanos que nosotros estamos apartados de eso, hermano. ¿Y cómo nos apartamos? Por medio de la oración, porque la oración puede más que eso. Y no juntarnos con el mundano. Para hacer la diferencia, así la tenemos que hacer. Tampoco con eso le digo, no le va a hablar, no lo va a saludar, no de eso, no, hermano. Si esto no es de perder el compañerismo, esto es de ganarse almas para el reino de Dios. ¿Y cómo nos la vamos a ganar? Con nuestro testimonio, hermano. No nos la vamos a ganar siendo partícipes de lo que ellos son, no, sino siendo testimonio de lo que nosotros hacemos, de lo que Dios está con nosotros. Entonces, ¿cómo nos los vamos a ganar? No siendo partícipes de eso, sino que ellos vean la diferencia entre ellos y nosotros. Que no, hermano. Hermano Hilario, sí es cierto. Ahí hay algo muy importante que no participar en lo que hace bien o malo, pero sí tenemos que tener ese compañerismo, porque es a donde en la bendita palabra que es imposible separarme de un ejemplo. Usted y yo somos compañeros de trabajo, usted hace mal ya por lo bueno, usted por allá no puede dar testimonio. Tenemos que tener comunión, ¿verdad? Y transmitir el santo evangelio a la persona. Sí, lo que yo le estoy diciendo es que no nos vamos a separar de ellos, ¿verdad? Pero vamos a hacer, ¿verdad? Para ganárnoslos para Cristo. ¿Y cómo? Solamente con nuestro testimonio, ¿verdad? Si nos vamos a acercar a ellos, que sea para darles una palabra de la Biblia, para exhortarlos a algo, no llegar a ellos y empezar en el mismo que ellos, porque ese no es el testimonio. Porque ¿qué va a decir la persona? No, pues estoy murmurando, está murmurando conmigo. No, al contrario, reprender la murmuración en mi vida. Decir, Señor, si yo me voy a acercar, que sea para hablarle de tu palabra, para hablar cosas buenas. No para que yo me aleje de ellos, no. Para ganarnos para Cristo, con nuestro testimonio, más que con las palabras.
Porque al rato ellos mismos nos van a poner el dedo, hermanos. Al rato ellos mismos van a decir, bueno, tú eres aquí, pero mira, también murmuras, chismeas, porque has estado conmigo. Hablas de allá, hablas de acá, hablas de allá. Entonces, no, hermano, que el día de mañana digan, oh, sí, batalla, sí, tiene pruebas y todo, pero hay puntos en los que adora, en los que da testimonio de que es hija de Dios o hijo de Dios. Porque no vamos a ser perfectos, pero eso no quiere decir que tampoco cometamos errores, ¿verdad? Entonces debemos de aprender, hermanos, eso. Debemos de aprender esas cosas. Dice, acude en los momentos de angustia y fatiga. Desde el anochecer hasta las 3 de la mañana, que es la que se entiende por cuarta vigilia, los discípulos solos remaron con gran fatiga. Esa fue una noche larga y angustiosa, 9 horas de esfuerzo inútil. En la indicación, el viento les era contrario. Comprendemos que esta vez la tormenta venía desde el mar Mediterráneo al oeste, pues esa era la dirección que ellos llevaban. Ese era el otro detalle acerca de la irregularidad del tiempo sobre las aguas del mar de Galilea. Unas veces soplaban vientos huracanados de las montañas del norte, otras veces venían de la cordillera oriental y en ocasiones como esta del occidente del mar grande. Esta vez la intervención de Jesús y su oportuna ayuda se manifestarían en momentos de fatiga y desesperación de sus discípulos. De acuerdo con Juan 6:19. En esas 9 horas de esfuerzos remando contra viento y marea, los discípulos a duras penas lograron avanzar unos 30 estadios, 6 estadios, medida romana, hacia 1 kilómetro, de modo que solo habían ganado unos 5 kilómetros, más o menos la mitad del ancho del lago. La mitad del ancho del lago, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que 9 horas no pudieron avanzar. 9 horas estuvieron ahí batallando. Ya habían tenido una experiencia atrás con el Señor, hermanos, ¿verdad? Ya más o menos sabían cómo hacer, pero hasta este momento estaban batallando todavía, hermanos. Dice, de modo que solo habían ganado unos 5 kilómetros más o menos, la mitad del ancho del lago. ¿Por qué los dejó luchar solos tanto tiempo? Se pueden señalar algunas razones para esta actitud normática del Señor. Esta fue una prueba de fe para ellos. Para nosotros, esta es una lección de perseverancia y esfuerzo, hermanos. Para ellos era una prueba de fe. Para nosotros es motivo de que siempre, hermanos, que vengan tormentas o problemas a nuestra vida, yo y usted tenemos que perseverar. Siempre tenemos que pelear. Nunca nos debemos de quedar con los brazos cruzados, hermanos. Siempre tenemos que perseverar en la prueba. Si no hay perseverancia, hermanos, no hay victoria. ¿Cómo podemos tener una victoria cuando no nos esforzamos, cuando no nos paramos a pelear la batalla, cuando no perseveramos, ¿verdad? Con fe y el propósito de saber que vamos a ganar esa prueba. Si queremos, hermanos, tener victoria, tenemos que perseverar en todo momento, en todo lugar, en las pruebas, en los momentos, perseverar y ver, hermanos, que Dios está en control. La perseverancia, hermanos, dice que para ellos era una fe, para nosotros una perseverancia. Dice, además Jesús quería que todos reconocieran la inutilidad de los esfuerzos cuando Él no está presente. ¿verdad? Dice, Jesús quería que todos reconocieran la inutilidad de los esfuerzos cuando no está presente, hermano. Para nosotros también es una enseñanza, hermanos, aprender que si Él no está en nuestras vidas, todo lo que hagamos, hermanos, no va a ser bueno, hermanos. Para poder ganar una batalla, para tener una victoria, necesita el Señor estar en nuestras vidas. Porque Él es el que pelea por nosotros, no somos nosotros.
Nosotros solo estamos ahí, pero Él es el que pelea por nosotros. Si Él está ahí en la lucha, nosotros vamos a tener victoria. Como quien dice la palabra más o menos, si Dios no está con nosotros, es necesario buscarlo para poder perseverar y para poder tener victoria en nuestras vidas. No dejarnos, hermano, sino buscar su presencia, buscarlo a Él, que Él siempre esté con nosotros, hermano. Cuando yo y usted dejamos de asistir, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos alejando de Dios, porque la cercanía de Dios es orar con Él. La cercanía a Él es leer la palabra. Es la cercanía que nosotros podemos tener con Él. Si no leemos la palabra, nos estamos alejando. Si no oramos con Él, nos estamos alejando. Y cuando nosotros nos acercamos más a Él, es cuando estamos en armonía por medio de la palabra y la oración. Que quiere decir que no nos tenemos que descuidar, tenemos que estar siempre constantes, perseverando en su palabra, perseverando en oración. Porque la iglesia primitiva tuvo victoria, porque veía maravillas, porque hacían milagros, porque hacían tantas cosas, porque dice que perseveraban en la oración. Perseveraban, hermanos, en la oración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo y usted queremos tener victoria en nuestra vida, hermano, tenemos que perseverar en la palabra, en la oración. A usted y a mí es los que más la necesitamos en estos tiempos. Necesitamos más la presencia de Dios en su vida y en mi vida, hermano. Necesitamos que Él esté en medio de nuestra tormenta, en medio de esas olas, de esos malestares de la vida. Que Él sea, hermanos, el que esté con nosotros. Dice, cuando está a bordo, infunde paz y asombro. La descripción de este acontecimiento tiene como fin hacernos saber cuán inútiles somos sin la ayuda del Señor. Aprendemos que los esfuerzos humanos pueden dar resultados positivos cuando se realizan dentro y según la voluntad del Señor. Como una lección más en el proceso de formación discipular, Jesús permitió que sus discípulos hicieran solos la travesía de este a oeste. Él pudo haber hecho cesar el viento contrario a ellos a la distancia, pues sabía que no estaban avanzando en la dirección que se proponían. Mire, ¿qué quiere decir con eso? Que el Señor estaba mirando lo que ellos estaban pasando. Le estaba dando tiempo, le estaba dando momento para que ellos reaccionaran. Él pudo haberlo hecho, hermanos, la palabra dice que en la cuarta vigilia es cuando se levantó para irlos a ayudar. Pasó una, pasó dos, Él lo pudo haber hecho en la primera, pero Él lo permitió para que ellos se entendieran y comprendieran y para que yo y usted en este tiempo supiéramos que sin la presencia de Dios en nuestra vida a veces vamos a batallar, que es necesario la presencia de Dios en usted y mí para tener victoria. Él lo estaba dejando, hermanos, a ver qué hace. Y dice, y hermano, a veces a nosotros nos puede decir eso el Señor. Lo voy a dejar a ver qué hace. A ver cómo actúa. A ver si ha creído en mí. A ver si se ha fortalecido en mí. A ver si es perseverante. A ver si es valiente y se levanta con poder del cual yo le di. No. Entonces, a veces vamos a tener pruebas y ni vamos a saber, hermanos, pero pues mantengámonos alertas, siempre decididos en cualquier momento, hermanos, estar siempre en batalla, en victoria, perseverando, hermanos. El Señor dijo que teníamos que perseverar hasta que Él viniera, hermano. No va a haber tiempo de descanso. No va a haber tiempo de no orar. No va a haber tiempo de leer la palabra. No, nosotros tenemos que perseverar en esas cosas. Tenemos que perseverar. Y aún dice que cuando veamos aquellos tiempos, ¿verdad? Dice que con más ganas, hermanos, ¿verdad? Buscarlo.
Dice, pero si lo hubiera hecho así, el verdadero propósito de la lección no se habría alcanzado, que consistía en que ellos reconocieran la naturaleza divina del Señor. De la misma manera actúa Dios con nosotros, nos deja caminar por nuestras veredas hasta que reconocemos que no podemos más. Entonces acude bondadoso y nos saca de nuestros apuros, dándonos la victoria para que lo reconozcamos con profundo asombro. En este segundo episodio nos dice, no, mediaron la palabra de parte de Jesús para calmar la tormenta. Buscó su divina presencia en el barco para que todo quedara tranquilo y sosegado. Si los discípulos se habían asombrado al verlo venir sobre las olas, mucho mayor fue su admiración al ver cómo cambió el estado del tiempo tan pronto como tuvieron en medio a Jesús. ¿Verdad? Mira, ahí el Señor no hizo nada, hermanos. El Señor no reprendió como en el otro, que le dijo, calla, enmudece. Aquí solo la pura presencia en el barco con su discípulo dice que todo vino a la calma. Todo vino en paz, hermanos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que es la sola presencia de Dios en su vida y en mi vida, hermano. A veces no tenemos que hacer tanto. Si la presencia de Dios está en su vida y en mi vida, nosotros vamos a tener paz, tranquilidad y victoria. La sola presencia en su vida y en mi vida es más que suficiente, hermanos. Es lo más hermoso que yo y usted podemos tener, la presencia de Dios en nuestra vida. Anhelemos, hermano, busquemos, esforcémonos, trabajemos nosotros mismos, hermanos, para poder tener la presencia de Dios más y más en nuestra vida. No descansemos, si ya la tenemos, busquemos más, hermanos, y más busquemos, gocémonos como en el Señor, hermanos. Ya no hay tiempo de break, ya no hay tiempo de nada, hermanos. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de buscar la presencia de Dios, es tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo en la casa de Dios. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como decía el rey David, que todo su ser, hermanos, viera la presencia de Dios en su vida. Es tiempo para nosotros también, hermanos. Dejemos todo eso que impide. Ya, hermanos, gocémonos, busquemos la presencia de Dios. No importa que mi hermano o mi hermana la tenga más que todos, no. Ahí se va a ver el tiempo que usted le da al Señor, hermanos. Que la tenga más que todos, no importa. Usted búsquelo. Usted sea, hermanos, usted busque al Señor, hermanos. Así sea. No, que que pase a todos, no importa. Busquémoslo con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, hermanos. Nos va a ayudar, hermanos. Dice, en el versículo 52 explica el escritor que el miedo y las dudas de estos hombres no tenían razón después de haber visto el gran milagro de los panes, pero como él mismo concluye, estaban endurecidos sus corazones. Que el Señor nos libre de eso, porque nos esperan momentos de angustia y de vientos contrarios. Dejemos que Él dirija nuestra vida. De otro modo, todo resultará en vano. Dejemos que Él sea el guiador de nuestra vida. Ya no las dirijamos nosotros. Sometámonos al Señor. Digámosle, Señor, yo ya no quiero dirigir mi vida. Ahora quiero que tú la dirijas. Ahora quiero que ya no sean mis pensamientos, que ahora sean tus pensamientos. Ahora ya no quiero vivir yo. Ahora quiero que tú vivas en mi vida. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Digamos eso, ya no quiero vivir yo, ahora quiero que tú vivas en mi vida. Por último, hermanos, dice, las 2 escenas desarrolladas en el mar de Galilea contienen enseñanzas prácticas de gran valor para la vida cristiana. La barca es un tipo de la iglesia y sus ocupantes somos el pueblo del Señor. En el cruce del lago hacia la tierra de los ganaderos se desarrolló un milagro que puso en evidencia la autoridad divina de Jesús sobre la naturaleza. En ese primer evento surgen 3 preguntas muy significativas. La primera es un reclamo de
¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo nosotros, pensando que el Señor nos ha olvidado o que no tiene poder para sacarnos de una situación difícil? La segunda es un doble reproche de Jesús por la incredulidad de los suyos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? No demos lugar a que se nos hagan esos reproches. Actuemos con fe en los momentos. La tercera pregunta es una exclamación de gozo y alabanza por las maravillas de Dios. ¿Quién es este? El Señor permita que como resultado de sus milagros, nosotros también nos postremos en reverente adoración a su bendito nombre. En la travesía del regreso a Capernaum, en el segundo milagro, aunque muy parecido al primero, intervienen incidentes de mucho valor educativo para los hijos de Dios. Tras es el milagro de los panes. Jesús se quedó orando mientras los discípulos regresaban a la ribera occidental del lago. Por 9 horas remaron con angustia y fatiga, sin poder avanzar más que unos 5 kilómetros. Un viento contrario les imposibilitaba el avance. Cuando Jesús vino a ellos, no lo reconocieron, pero después de oír su tierna voz y de que subieron a bordo de la barca, todo cambió. Aquí aprendemos que nuestros esfuerzos sin la presencia del Señor pueden resultar inútiles. Dejemos que Él viaje siempre con nosotros para dejarnos sentir la paz de su presencia, hermanos, ¿verdad? Dejemos, hermanos, para sentir la paz de su presencia. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra, porque yo creo que ha traído unos resultados buenos para su vida y para mi vida, hermanos. Hay como 5 resultados, hermanos, que si yo y usted los ponemos en nuestra vida, vamos a avanzar sin miedo, vamos a perseverar en la palabra y vamos a ver buenos resultados para su vida y para mi vida. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Ahora, papito lindo, Señor, que esta palabra dé el resultado para el cual es enviada, bendito Dios, bendito Señor. Permite que mi hermano y mi hermana la guarden, la atesoren, Señor, y hagan crecer esa palabra en sus corazones y en su vida, bendito Dios. Que esa semilla que usted plantó, Espíritu Santo, rejuvenezca y se haga grande en la vida de cada uno de nosotros y que demos frutos, bendito Dios, de haber creído en usted, Padre Santo. Que en esta mañana, tarde, aumente nuestra fe, Señor, para que nosotros podamos creer en usted, en sus milagros, Padre, en todas las maravillas que usted ha hecho para con nosotros y con nosotros, bendito Dios, bendito Señor. Y sobre todo, Señor, que día a día creamos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, hermanos. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.